Pocas veces lo pensamos así. Pero cuando Jesús caminó por Judea, Noé ya era leyenda. Una leyenda viva en los pergaminos, en las sinagogas y en los susurros de los sabios. Su nombre era pronunciado con temor y respeto, y aún más por aquellos que sabían que su historia no terminó con el arca de Noé. Hombre justo, íntegro en sus generaciones, pero sobre todo el último hombre que caminó con Dios antes del juicio. Pocos recuerdan que Noé fue el bisnieto de Enoc, el único hombre que fue llevado por Dios sin ver muerte, y fue su abuelo, Matusalén, quien murió justo el mismo año del diluvio, como si su muerte fuera la señal que activó la tormenta. Noé sabía, él había escuchado profecías. Él no construyó el arca por locura ni superstición. Lo hizo porque su familia venía de una línea de hombres que caminaban con Dios y vivían en obediencia. Pero ¿sabías que Noé predicó durante 120 años, advirtiendo a todos? Y nadie le creyó. Imagina esa frustración. 120 años de burlas. 120 años construyendo en tierra seca. 120 años sabiendo que sus propias manos levantarían un ataúd para el mundo entero. Y aquí viene un dato que muchos ignoran. Según la cronología bíblica, Noé y Abraham vivieron en el mismo tiempo, aunque la Biblia no dice que se conocieran, dos gigantes de la fe, separados por generaciones pero unidos por un solo propósito: la obediencia radical. Cuando el arca cerró sus puertas, la Biblia no dice que Noé la cerró, dice que Dios mismo cerró la puerta, porque lo que venía no podía detenerse. Y Dios sabía que si Noé escuchaba los gritos, tal vez habría abierto. Los primeros días del diluvio no fueron solo lluvia. La Biblia dice que se rompieron las fuentes del gran abismo. El agua brotó desde el interior de la tierra, como si el mismo mundo estuviera devolviendo su dolor. Imagina el silencio en el arca. No había ventanas hacia abajo, solo una, arriba. El mundo afuera moría, y adentro, una familia en sombras, con el sonido constante del agua y de sus propios pensamientos. Cuando el agua retrocedió, Noé no celebró. La primera acción que hizo fue levantar un altar. Quemó animales puros, no por limpieza sino por gratitud, y fue allí cuando Dios cambió la historia para siempre. Noé no solo vio el primer arco iris, escuchó el primer pacto universal: nunca más destruiré toda vida con un diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega. Lo curioso es que ese pacto fue con toda la humanidad, y también con los animales. Fue el primer momento en la Biblia donde Dios no habla solo a hombres, sino a la creación entera. Y por eso, algunos rabinos enseñaban en tiempos de Jesús que Noé fue el primer protector de los animales, incluso más que Adán. Otro dato impresionante: Noé vivió 950 años y aún vivía durante los primeros 58 años de Abraham. Es decir, la historia del diluvio no era un mito para Abraham. Era algo que su bisabuelo podría haberle contado en persona. Pero hubo una sombra. No todo fue gloria para Noé. Una vez plantó una viña y se embriagó. Muchos lo juzgan por esto, pero pocos recuerdan. Él había visto morir al mundo. Había enterrado amigos. Sus recuerdos estaban llenos de agua y gritos. Tal vez solo quería olvidar por una noche. Fue en ese momento que su hijo Cam lo deshonró. Y en vez de maldecirlo a él, Noé maldijo a su hijo Canaán. Un acto extraño, que siglos más tarde se usaría mal en muchas culturas. Pero en la Biblia fue un juicio específico. Noé veía algo que venía y lo dijo antes que ocurriera. Hoy muchos recuerdan a Noé por el arca, el primer constructor de barcos, el primer predicador de juicio, y según Pedro, fue un heraldo de justicia. Jesús mismo habló de él: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir? Que mientras Noé construía un arca, la gente comía, bebía, se casaba, y no sabían lo que venía. Noé no fue un loco, fue el último eco del Edén, el puente entre el mundo que fue y el mundo que sería. Un hombre que vivió cuando los árboles hablaban del paraíso y murió sabiendo que el hombre volvería a olvidar. Pero dejó algo, una señal, un arco en el cielo, un recordatorio eterno de que incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre deja un pacto y siempre levanta un hombre dispuesto a obedecer aunque nadie más lo haga.